Hay quienes me comentan que existe como una especie de enfrentamiento interno. Cuando comienza a despertarse la energía crística, ocurre como una especie de choque intelectual con los conocimientos que hasta ese momento la persona tenía con relación a la religión, con relación a Jesús, para ser más precisos. Y comienza a sentir como una especie de angustia, como que le está fallando a sus creencias, pero por otro lado, existe una sensación cada vez más fuerte de que se está abriendo un nuevo camino, en el cual, claro, hay reacciones que no son mentales, sino que son internas del alma, del corazón. Son sentimientos los que están naciendo. Y alguien me dirá, bueno, pero yo desde que tengo conocimiento, desde muy pequeño, tuve un gran sentimiento de amor hacia Jesús, por ejemplo, lo consideré un padre. Lógico. De golpe entiendo que uno aparece en la vida de algunas personas, o de muchas, con una novedad que incluso resulta muy difícil de creer. Al resultar difícil de creer, por supuesto, es poco menos que imposible crear un nuevo Cristo en nosotros. Porque ha sido tan fuerte, tan imponente la acción de la Iglesia, al punto de que, claro, semejante infraestructura, semejante estructura, no se vence de un día para el otro. De hecho, no hay que vencerla, pero hay muchas personas que creen que de pronto, instalando una nueva forma de ver al Cristo, es como traicionar a la Iglesia. Y es todo un tema en el que evidentemente ingresamos poco menos que en forma automática cuando hacemos el comentario, por ejemplo, con otros amigos que son fieles, que de pronto te miran con los ojos desubicados como diciendo, ¿pero qué estás hablando? No es fácil considerar a Jesús como un elemento cercano, salvo desde la cercanía que nos ofrece la fe. Fuera de eso, no, es un imposible detrás del otro, no existe un convencimiento tan profundo, que es lo que ha logrado que la Iglesia sobreviviera por más de 2000 años. Por ese lado, poco es lo que se puede llegar a aportar como un elemento de cambio convincente. No, va a depender de cada uno. Va a depender de que se comprenda desde lo muy profundo, desde el interior, desde nuestro propio alma, que la esencia crística es la que en realidad nos provee la vida, que le damos el nombre de Cristo, y al darle el nombre de Cristo, cristalización, caemos invariablemente en el martirio de Jesús como Cristo. Hubo quien me dijo un día, pero si yo despierto el Cristo en mí, estoy despertando todos los daños que sufrió Jesús, tengo que pasar por algo similar. Y uno los escucha, los mira con toda la comprensión posible, pero lo primero que se nos viene a la cabeza es decirle no va por ahí la cosa. ¿De dónde surge la palabra Cristo? Para tener ese apelativo tan cargado de energía negativa, ¿no? El dolor, el sufrimiento, la pasión,
y una muerte, entre comillas, horrible. Eso genera todo un movimiento interno, particularmente mental. Y la mente busca en los archivos. Y la mente intenta interpretar los condicionamientos que la doctrina ha propuesto e incluso impuesto en los seres humanos por tantos siglos. ¿Cómo se puede pasar por encima de eso? Claro. Pero es que no hay que pasar por encima de nada. Ese es el, digamos, el punto donde nosotros tenemos que apoyar el compás. Hay un punto de inicio de esta espiral en la que la sabiduría comienza a gestar un aumento paulatino en la forma de ver la vida absolutamente diferente de la que la veíamos viendo hasta ahora. Hasta ahora la idea era, el creador está afuera, el creador crea todo, y entre ese todo estás vos. Entonces vas creciendo en esa creencia y en esa creación. Y en un momento dado no la discutís. No la discutís. No hay forma, salvo con un enorme conocimiento, pero aparece la teología con un volumen impresionante de escritos, con expertos de muchas tintas y por muchos siglos, y se explican las cosas. Y acá está el núcleo de la cosa, ¿no? Se explican dentro de una técnica, de una forma de interpretación, a la que se puede considerar válida en la medida que se comprenda, se asuma que es así la cosa y se ponga en práctica. Entendemos, o yo por lo menos entiendo, que la teología es un elemento fundamental en el estudio de aquellos que inician un sacerdocio. Y como iniciados, justamente, desarrollan actitudes de vida dependientes, de manera absoluta y directa, de la teología. A medida que el noble sacerdote va creciendo en ese cúmulo de ideas y conocimientos, evidentemente va forjando un espíritu. Entonces, llegado el caso, el sacerdote entiende, cuando llega al límite y es consagrado, entiende que ya ha comprendido y ha incorporado un Jesús en sí mismo, que puede representarlo, que puede manifestarlo. Está convencido y alegre, lógico, feliz. Supongo yo, porque no he conversado nunca. Con sacerdotes sí he conversado, pero con monjas no. Son mucho más reservadas al respecto. Que todo el rito en el cual culmina con un anillo de casada, con un matrimonio con el Señor, una forma de lazo, para ellas el convencimiento es total y absoluto. Incluso llegan a momentos en los que, no digo que se violentan, pero se ponen muy rígidas en la opinión y discuten fervorosamente, y no hay forma de poder interpretar la cosa que no sea aquella que ya tienen incorporada, la tienen en su cuerpo, ya vibra con ella. Como nota al pie, yo siempre trato de ser ecuánime al respecto de este tema, y en la medida que uno pueda evitar una confrontación de opiniones,
es sano. No lo veo como válido, porque no hay que convencer a nadie, porque convencer es vencer con, ya lo he dicho muchas veces en mis videos. Y yo no quiero vencer a nadie, no quiero que alguien se sienta vencido ante mi palabra, no quiero indicar que los conocimientos que yo poseo, la sabiduría que he venido acumulando, tiene algún grado de superioridad por encima de la que otros mantienen desde hace años y a la cual se aferran con total conciencia y con total fe. Es absurdo intentar aplicar una nueva forma de ver, si quisiéramos llamarla de esa manera, o una nueva forma de sentir a Cristo. Es caer en un pozo infinito, no tiene fondo, no se puede volver atrás, se destruyen amistades. Yo hace muchos años, cuando estuve en el interior dirigiendo un canal, había desarrollado una temática que tenía que ver con la fe. Y quise armar un pequeño programa, uno solo salió, aclaro, uno solo. Y no creo que haya registro, porque los archivos quedaron en el canal, yo nunca me traje esos videos. Al video lo titulé Cuestión de Fe. Cuando uno hace ciertas cosas en la vida y está convencido de que va a estar todo bien, es cuestión de fe. O sea, tenés fe de que eso va a ocurrir. Y la fe te lleva. La fe es una energía muy poderosa cuando es aplicada en forma directa desde nuestro corazón. Nuestro corazón es hacedor, es creador. Ya sabemos que en nuestro plexo solar se encuentra en la fuente de la creación. Por lo tanto, queriendo o no queriendo, sabiendo o no sabiendo, vamos a crear. Forma parte de nuestro destino maravilloso como seres humanos. Siempre lo ideal es que esa acción ocurra en plena conciencia. O sea, que la podamos dirigir. Es como conducir un vehículo. Ahora se están poniendo de moda los vehículos que se manejan solos. Yo no sé si me metería en ese vehículo. Al menos por ahora aquí en mi país no existen, sé que existen en China. No sé, me resulta que debe existir un orden general para que ese vehículo circule dentro de un orden general. Porque si el resto, el entorno, el ambiente no se adapta a ese vehículo, no está preparado para recibir un vehículo que se autogestiona a sí mismo, que tiene que saber cuándo frenar, que tiene que saber cuándo doblar, cuándo acelerar. Es extraordinario, manejado naturalmente por la inteligencia artificial. Entonces uno dice, claro, ahí se requiere una organización. Cuando hablamos del Cristo interior, no hay una organización externa. No hay una entidad, una institución que avale. No hay un grupo, no hay una congregación, no hay un culto, no hay nada. Es una acción en absoluta soledad e intimidad. Estamos solos con el Cristo. Y lo tenemos que administrar, porque ya es nuestro, ya somos Él. Y uno lo primero que pregunta es, pero ¿a qué te referís con administrar? ¿Cómo es esto? Cambiar criterios. Hasta no hace mucho tiempo atrás, y lo sé porque soy yo quien lo está viviendo y lo está mostrando, mis actitudes eran absolutamente humanas. Mi realidad se desarrollaba a través de mi trabajo como cameraman, viajes, carreras de automóviles, partidos de fútbol, o sea, todo lo que tenía que ver con el deporte. Estaba trabajando en un canal justamente que es
cuya actividad tenía que ver con el mundo deportivo. Bueno, cuando uno está ingresado en una forma social en la cual las manifestaciones son repetidas, las personas que uno observa en su derredor también son repetidas, porque son los compañeros, los técnicos con los que uno ha compartido muchísimos años. Entonces, de pronto, esta temática, hablar de un Cristo, hablar de una forma de fe interior desarrollada por esa fuerza interna que una vez que se despliega, puede llegar a ser indominable. O sea, hay cambios, ¿correcto? Hay cambios y uno lo siente desde lo físico y lo siente desde lo espiritual. Durante tantos años de vida, incluso habiendo trabajado haciendo relevamiento de actividades sociales, casamientos, sin ir más lejos, cumpleaños, etcétera, pero los casamientos fundamentalmente me llevaban a las iglesias. Y claro, cuando yo arranco en la década del 60, a fines del 60, era un muchachito, no era normal que ingresara un equipo de fotografía y mucho menos un equipo de filmación. Había un choque, había una sacralidad del lugar que debía ser inviolable. No podía ingresar un equipo. Yo recuerdo haber hecho un casamiento aquí en Mar del Plata en el cual, claro, 16 milímetros, película blanco y negro, requería iluminación. La iglesia no tenía una iluminación apropiada para ese tipo de realización, por lo tanto yo tenía que llevar iluminadores. Eso significaba enchufe. No tenía un grupo electrógeno en ese momento para mantener por lo menos 2 luces de gran potencia, no menos de 500 vatios cada una, para poder crear un ambiente. Colocadas estratégicamente en columna, no molestaban a nadie, estaba todo perfecto, pero iluminaban de una manera poderosa el altar. Y había una negación por parte de los sacerdotes que había que trabajar muy sutilmente, porque decían, pero además, recuerdo, en una de las iglesias más importantes acá de Mar del Plata, encendemos las luces, ya habíamos hablado con el sacerdote. El sacerdote nos dijo, bueno, está bien muchachos, está bien. Entendió, porque además los novios, a partir del padrino, no sé cómo fue el desarrollo de la gestión del problema, dijeron, no, vamos a dar una colaboración a la iglesia, como diciendo, si hay un gasto extra lo vamos a cubrir, pero queremos tener este recuerdo. Comenzaban los primeros albores de lo que después fue un boom. Hoy día están todos con el celular. En aquella época éramos 2 cameraman, 2 camarógrafos en realidad, graficábamos nosotros mismos. Y de los dos, el que más movimiento tenía era yo, porque el otro era, además de ser colega de televisión, tenía muy poco tiempo para dedicarse a esto. Y yo me dedicaba. Y es más, en mi instituto di cursos de realización audiovisual en relación justamente a lo que eran ceremonias de estas características, o sea, cuáles son los planos, cuáles son los momentos de la ceremonia a los que hay que prestar atención, momentos en los que conviene parar, porque es un momento de liturgia, más íntimo. Se puede jugar con planos primeros, las manos, cuando se estrechan las manos, qué sé yo. Ir a las caras, los rostros emocionados de los parientes, de los amigos. Después viene el momento del montaje de cine, que era en ese momento, era en cinematografía, y hoy sería la edición de video. Hoy prácticamente es plano secuencia, o sea, arranca y termina, nadie apaga el aparato. La capacidad de grabación por memoria indica que
Después cortarás, pondrás, sacarás, te movés, venís. No viene un solo, son 2 o 3 a veces camarógrafos que están trabajando de manera combinada. O sea, son trabajos importantes. Pero en aquella época dábamos los primeros pasos. Y me acuerdo que el iluminador del fondo, el que ilumina toda la iglesia, lo tenía enchufado en un enchufe de una de las columnas. Había un enchufe ahí, un enchufe. Todavía no arrancaba la ceremonia, lo enciendo, porque sabía que iba a ser en cualquier momento, llegaba la novia, tac, se apaga. Miro, ¿qué pasó? Se quemó. Voy, me acerco, lo miro, todo bien, veo el enchufe desenchufado. Alguien pasó, se tropezó con el cable, qué sé yo, no sé, es factible. Voy, lo enchufo nuevamente, ¡pap! Se encendió. Bueno, tranquilidad para mí, que en esa época no contaba con demasiado equipo. El valor de esa lámpara, casi me atrevo a decir que por lo menos el 50% de lo que yo cobraría por ese trabajo. Eran equipos muy onerosos, muy caros, todo material importado. No se fabricaban esas lámparas acá en el país, o sea que había que traerlas de afuera. Perfecto. Retomo mi camino y veo que se apaga de nuevo la luz. Digo, no, ya 2 veces no. Me doy vuelta y veo una figura oscura que pasa detrás de una columna. Digo, ¿qué fue eso? Es un ser humano. Voy de nuevo, ya con la teja corrida, como diría Julito. Vuelvo a enchufar, pero esta vez me quedo detrás de una columna. Y veo una monjita que viene caminando y va derecho al enchufe. Y yo salgo y le digo, ¿qué va a hacer, hermana? Es que usted no puede tener esto encendido aquí. Le digo, pero es que lo necesito. No me interesa. La iglesia no puede cubrir un gasto semejante. Le digo, pero hermana, ¿me permite? Y no me dejaba hablar. Era tal la desesperación que tenía esa mujer para que no estuviera eso enchufado, que yo no sabía realmente qué hacer. No, tampoco me podía enfrentar a los gritos, porque ya la iglesia estaba con gente, ya en cualquier momento aparecía la novia y yo estaba discutiendo por una luz. Digo, ¿pero usted me puede escuchar? Dice, usted no puede encender esta luz aquí. Y la de adelante ya voy corriendo a desenchufarla. Le digo, pero hermana, esto ya se arregló con el sacerdote. Bueno, pero ya no es el momento de esta discusión, es el momento de que si usted no me permite tener esto enchufado, yo no puedo filmar. ¿Y para qué quiere filmar? Primera reacción, ¿para qué quiere filmar? Le digo, no, yo no quiero filmar. Los novios me contrataron para que filme. Pero esto es desvirtuar la ceremonia. Y ahí, yo creo que fueron los 5 minutos más ricos que tuve en un enfrentamiento, en una pequeña discusión, porque como enfrentamiento no llegó a ninguna actitud de ninguna especie más que intentar una comprensión, pero esta mujer no entraba en razón. A mí el novio me dijo, quédate tranquilo, ya arreglamos con el sacerdote, pero yo ya sabía que algún problema iba a haber, ya lo había tenido en otras iglesias. Entonces ya tenía, como quien dice, el camino predeterminado. Si estábamos en condiciones más o menos y relativamente parecidas, va a ocurrir exactamente lo mismo. Bueno, y la mujer seguía insistiendo. Y en un momento dado, no solamente era una herejía entrar con una cámara y equipo de iluminación a una iglesia, sino que era un costo altísimo para la iglesia. Yo le pregunté, usted dice, yo estoy a cargo de la administración de la... porque era española, evidentemente, yo estoy tratando de imitarla de mala manera, pero bueno.
Estoy a cargo de la administración económica y no tenemos los fondos suficientes y tener encendidos estos aparatos, yo sé que lo sé porque ya ha ocurrido en otros lugares, en otras iglesias y nos han dicho, empezó a manejar todo un panorama que yo no tenía ni la más mínima idea. Primero porque tenía claro de que no existía mucha gente trabajando en esto, es más, yo no la conocía. Sabía que se habían desarrollado ceremonias de estas características con luces, pero eran canales. Que se hizo, por ejemplo, el casamiento de Palito Ortega, que aquí en Argentina, un músico cantante muy importante en ese momento, que fue transmitido incluso poco menos que en directo. Entonces, claro, pero había un acuerdo, era todo un equipo con distintos protagonistas en las cámaras, el sonido, había todo un desarrollo. Y yo estaba con mi asistente, solito. No, nada que ver. De hecho, se ha dicho también que mi asistente, mi querido Marito, estaba al lado mío, con los ojos desorbitados, no sabía a dónde iba a terminar esto. Porque yo no, cuando es una circunstancia de estas características, me armo de paciencia, intento ser comprensivo, pero y que del otro lado comprendan que esto está arreglado, que se puso una suma de dinero, que si hay un gasto extra, que ya está cubierto. Bueno, arrancó por el tema de gasto, siguió por el tema de que los cables eran viejos y no podían soportar. Yo dije, a la flauta, esta mujer tiene claras las cosas. Le dije, hermana, el consumo de esto recién produciría un problema si está encendido más de 2 horas. Y aquí va a estar encendido como mucho 15 minutos, 20. Porque en un momento dado lo vamos a apagar y después lo vamos a volver a encender. O sea, no va a haber problema. Yo ya revisé la instalación. Ya revisé. En cada iglesia a la que he ido, y esto nota al pie, yo iba por lo menos un día antes a conversar, a observar y evaluar. Es cierto que en esa época las instalaciones eléctricas no eran muy apropiadas de pronto, pero soportaban una tensión enorme porque cuando se encendían las arañas de la iglesia, por ejemplo, el consumo era poderoso. Entonces yo tenía un amigo que era electricista, íbamos a testear la línea y me acompañaba, entonces hablábamos con el capellán, con quien estuviera en ese momento a cargo, hacíamos las preguntas de rigor, íbamos a la caja. Más de una vez los sacerdotes que estaban a cargo en ese momento me decían, a ver, bueno, viene bien, dice, para que la podamos, que nos sirve el dato. Entonces se encendían todas las luces y observábamos el consumo. O sea, llevábamos un control al respecto, no íbamos graciosamente. Y sobraba juego. Las instalaciones, por lo menos los cables maestros, eran lo suficientemente importantes, porque si no, convengamos que se corte la luz completamente por un cortocircuito, por un exceso de carga, no solamente es peligroso, sino que además es un papelón. Se acabó la ceremonia. ¿Qué hacemos? Se suspende para otro día. Encendemos los celulares. No había celulares en esa época. Hoy sería un hecho hasta romántico, diría. Pero no existían otras formas. Y la discusión seguía, esta mujer seguía firme. Es más, tenía el cable en la mano. Y no me daba el cable para que yo enchufara. Y Mario, mientras tanto, iba y venía. Se iba hasta afuera a ver si venía la novia, no venía. Y yo seguía discutiendo con la monjita. Una cuestión realmente complicada. Créanme que era complicada. Pero cuando me manda el hecho de que ella era administradora de la parte económica, yo le digo, hermana, discúlpeme, vamos a terminar con esta discusión porque usted sabe que mentir es un pecado.
los ojos de esta mujer, yo les puedo asegurar que si hubiera tenido un lanzallamas, me calcina. ¿Qué es lo que usted me está queriendo decir? Le digo, que usted sabe muy bien que la entidad no paga la luz, que está subsidiada por el Estado. Porque la Iglesia Católica, al menos en esa época, y que yo supiera, porque ese antecedente ya me lo habían pasado en una ocasión y conversé con un sacerdote, le dije, ¿usted tiene una idea del costo? No, hijo, no hay problema, dice, porque nosotros nos subsidia el Estado, es la religión estatal, por lo tanto hay un subsidio en la energía. Pero qué interesante, yo no lo sabía. No sé si sigue siendo, no sé si este hombre me dijo que a ellos en esa iglesia, solamente en esa iglesia, le cubrían subsidiariamente el costo, pero imaginé que era una política general. Me di por satisfecho y todavía no tenía las ínfulas de investigador periodístico que me nacieron después. Mi curiosidad me hubiera llevado a investigar a ver si eso era para todas las iglesias. No, puntualmente el día que se me da esa comunicación era para esa iglesia. Bueno, yo lo tomé como un factor común. Entonces le digo, hermanita, ustedes no pagan la luz. Usted me dice que esto le significa un costo. Lo que acaban de hacer la familia, que hoy cumple con este rito extraordinario del matrimonio, es dar una contribución, como una especie de propina, como si fuera una donación, que bien se puede utilizar como ustedes lo deseen, lo necesiten, sí, pero no es para pagar la luz. No es para pagar la luz no la paga. La iglesia está revisada, digo, de hecho yo vivo acá a pocas cuadras, he venido, he controlado, he conversado, incluso hablé, no me acuerdo cómo se llamaba, Pablo, que era una especie de ingeniero de mantenimiento, era el tipo que hacía pintura, carpintería, electricidad. Había, normalmente en estas instituciones había un acetuti, ¿no? Un tipo mayor, pero de muy buena onda. Me acuerdo que el día que fui estaba haciendo un lustre en uno de los bancos, que había habido no sé quién que se le ocurrió empezar a hacer dibujitos y cosas raras, y el tipo había pulido la madera y estaba ahí volviendo al color de tinte de madera con una bronca, como diciendo, ¿cómo hay gente para esto? Me acuerdo que tuve una charla muy... O sea, digo, ya está. Entonces me dice, bueno, pero es que... No. Digo, yo no tengo más remedio que acercarme a los dueños de esta historia, que son los que se van a casar, e informarles que no se va a poder filmar. Y tengo que, con todo respeto, hermana, tengo que decir que usted me lo está impidiendo. Aquí puede ocurrir muchas cosas. Una, que la gente se ponga nerviosa y diga, pero es que yo, la ilusión, qué sé yo, no sé. No sé cómo van a reaccionar, pero yo no puedo dejar de filmar, porque ya donde vean que no estoy con la cámara adelante, tampoco puedo ponerme a filmar como que hago que filmo, porque el que queda absolutamente fuera de lugar soy yo. Me van a decir, ¿dónde está la película? No, lo que pasa que la monja, ¿y por qué no dijiste nada? Yo creo que ahí es como que esto ya llegaba a final. Recuerdo que Marito intervino un par de veces, tipo muy sencillo, muy dulce, del interior de aquí de Argentina, con esa parsimonia del hombre de lugares en los cuales este tipo de acciones nunca ocurrían, y la señora no había forma de hacerla entrar en razón, no. Ya se había tornado en capricho. Al final recuerdo que tomó el enchufe y lo tiró al piso, y yo dije, uy, me quebró el conector, porque le dio se dio media vuelta y se fue. No sé si iba a ir a quejarse, no me acuerdo de nada. Mario me dice,
Julio, ¿qué? Ahí está el coche, va a bajar la novia. Uy, enchufá y quédate acá. La otra luz seguía encendida, ahí en la zona del proscenio. Y vos quédate acá. Y donde venga la monjita, le pones cara de malo. No, pero Julio, no me hagas hacer esto. Que no se le ocurra tocar esto. Ahí sí va a ser escándalo. Pero cuidame el enchufe. Pero no necesitas que yo ilumine, no. Olvídate, vos te quedás acá cuidando. Afuera yo podía filmar perfectamente. No había problema. En ese momento creo que era la tardecita, la tarde, era uno de los primeros turnos, había buena luz, pleno verano, no había problema, había buena luz. El problema era adentro, porque en el caso de ser noche cerrada, digamos, por más que la iglesia tenía iluminación, porque se la ilumina por fuera también, la película en ese momento era mi peor enemigo, no tenía sensibilidad a la luz. Ahí utilizábamos un portátil, y con el portátil, que generalmente lo manejaba mi querido hermano, hacíamos la entrada. Y yo seguía caminando despacito, etcétera. El contenedor de película daba para el tiempo casi de toda la ceremonia, por lo tanto yo lo iba administrando. De hecho, grabábamos, si es que el sacerdote hablaba, y muchas veces se pasaban hablando. La verdad, parecía una misa. De hecho, hubo misas de esponsales. La misa completa. Ahí sí requería otra cámara de repuesto. No había tiempo de cambiar el rollito. Cuando apareció el Super 8 era otra historia, porque era un cartridge, un cartucho. Se sacaba ese cartucho, se ponía otro y se seguía. Acá no, acá había que sacar la película en un cuarto oscuro para que no se velara, ¿sí? Y cargar de nuevo. Y en la iglesia no teníamos cuarto oscuro. Usábamos una manga, eso sí, una manga de tela negra de alta densidad que impedía que la luz hiciera estragos en la película. Pero convengamos que eran situaciones incómodas, ¿no? Y en plena acción necesitas un equipo de gente. Yo no lo tenía, éramos dos. Y en más de una ocasión lo hice solo. Y en más de una ocasión hice, cuando en la época del Super 8, hice cine y fotografía a la vez. Ustedes me dirán, ¿y cómo hacías eso? Y filmaba un poco y después sacaba fotos. La foto más importante. Y volvía a filmar de nuevo. A veces agarraba justo el tema de los anillos, pero como tenía la foto, después filmaba la foto. Y era como un cuadro congelado. Era todo un trabajo de edición técnica. Montaje en realidad. Que bueno, mi novel práctica de documentalista me daba todos los elementos para yo poder hacer eso. Eso, si no estabas metido en el cine y sabías las técnicas y entendías de fotografía, era imposible. Y menos solo, porque en un equipo de 20 personas que tenés iluminadores, ¿sabes qué? Te mata de risa. Yo recuerdo dejar el grabador debajo de la mesa del altar y avisar y poner el microfonito arriba para que no quedara el grabador ahí en el medio de todo. Era un grabadorcito importante, el microfonito. Y bueno, en general las iglesias, en algunos casos, si eran catedrales importantes o iglesias muy grandes, tenían un sistema de sonido, porque por más que el cura tuviera buena voz, y había una recepción de sonido extraordinaria. O sea, hay algo que tienen las iglesias, es una acústica espeluznante, es extraordinario. Ya un día les voy a contar, hicimos la 9ª sinfonía, la Oda a la Alegría de Beethoven, en la catedral de aquí de Mar del Plata, de los Santos Pedro y Cecilia, con la Orquesta Sinfónica Municipal y el coro universitario de 300 voces. Eso lo tengo. Eso lo voy a editar pronto, espero, porque lo tengo ahí aguantando en la gatera. Siempre hay algo más urgente. Pero el sonido ese día en la iglesia era una cosa fuera de este mundo, realmente. Era sobrenatural, era celestial. Pero bueno, fui, recibí la novia, hicimos toda la ceremonia.
Y ese día, por lo menos, merced a la injerencia de mi querido Marito, que estaba con cara de malo, le costaba poner cara de malo, porque es un tipo tan bueno, tan sencillo, tan mi hermano, ¿eh? Si en algún momento escuchás esto, Marito, sabe que te tengo en mi corazón desde siempre. Fue un enorme asistente, casi diría, a la par mía y haciendo cosas. Hoy día está en Buenos Aires, trabajando en un canal importante, ¿no? Es un tipazo. Pero bueno, el tipo cuidó el enchufe. Adelante ya la monja no se animó a ir a cortar la luz porque ya era evidente. Estaba el cura, estaban los novios, estaba todo estaba ocurriendo ahí, esa luz no se podía tocar. Pero la de atrás era su objetivo principal. Con el tiempo pasó, listo, ya está, una anécdota, la estoy contando como una anécdota, no para hablar mal de esta buena mujer, que evidentemente estaba convencida. Me llamó la atención algo con el tiempo, que cuando lo vi repetido, me causó una cierta sensación de, no sé si llamarla tristeza. Empezó siendo sorpresa y terminó como una conclusión: la seriedad, el rictus totalmente petrificado de esa cara, los ojos cargados de odio. Era realmente un momento, no sé, para mí poco común, considerando que con quien estaba hablando es alguien que está conectada con Dios, con ese Dios de su fe, con ese Dios que le condujo la vida y llegó hasta donde llegó justamente por su propia fe. Es un enorme sacrificio personal, el cual tiene que estar avalado en una creencia y en una formación muy, muy profunda, muy amorosa. Yo, no veía amor, no veía comprensión en ese momento. Veía violencia, que no era física porque no llegaba a la violencia física, ya era una mujer mayor, todo muy bueno, pero había una reacción violenta de palabra, muy incómoda, por cierto, muy incómoda. Uno no sabe cómo reaccionar en ese momento. Bueno, yo ya estaba jugado, yo ya sabía que, llegado el caso, si esto se ponía más complicado y se paraba la ceremonia y venía alguien y decía, bueno, está bien, no lo filmé, bueno, a mí me significaba también un costo importante, aunque ya tenía una seña previa, con esa cubría algunos gastos, pero yo en esa época estaba manteniendo al instituto con costos importantes, poco menos que con este tipo de actividades. No teníamos todavía una cantidad de alumnos como fue después en el tiempo, que solamente con el aporte de los alumnos hacía una enorme cobertura. Después, bueno, nace NTC, Teleproductor Independiente, y a partir de ahí, entre ventas publicitarias y cosas como uno se las podía rebuscar, digamos que teníamos un ingreso y llegábamos a cubrir los costos de mantenimiento de la casa y naturalmente de alquiler, que no era una casa mía, estaba en pleno centro de Mar del Plata. Nunca hubiera podido comprar esa casa ni que hubiera querido. Pero insisto, esa situación, esa violencia, ese odio con el que esta mujer me hablaba, era odio. Estaba odiando al tipo que tenía enfrente porque se le estaba enfrentando. Y yo me le enfrentaba con una calma que hasta el propio Mario me dijo, Julio, yo la verdad pensé que te ibas a poner loco. Yo veía que ni siquiera te ponías colorado. Digo, ¿qué le pasa, Julio? Este no es el Julio que yo conozco. Digo, sí, no, evidentemente, yo tengo también mi reacción. Soy un tipo, no digo sanguíneo, no soy esos tipos que entran enseguida en temperatura, no. Pero cuando va creciendo una situación de estas características, bueno, llega un momento en el que el tipo dice, bueno, hasta acá.
se terminó. Y quizás por el lugar, por el momento, por la persona a la que estaba enfrentando, actué de una manera con una calma, con una sensación. ¿Y a dónde quiero llegar con esta anécdota? Ustedes me están preguntando, ¿por qué, Julito? Está todo muy bonito, pero ¿qué nos querés enseñar con esto? Entonces, ¿querés enseñar algo? ¿Solamente estás mostrando una...? No. En varios reencuentros, porque yo nunca narré todos los reencuentros que tuve con Micael en aspecto físico. Muchos de ellos fueron, digamos, de un nivel de intimidad que, créanme que no puedo compartirlo. Puedo compartir la instancia, decir, bueno, nos encontramos en tal lugar y poner algunos elementos, pero también comenzaron a accionar en mi memoria profunda acciones y hechos que ocurrieron en otras vidas. Es un panorama, no digo complicado, pero es muy extenso. No quiero tampoco aburrirlos ni entrar en un protagonismo propio, yoísta, a pesar de que todo lo que estoy desarrollando tiene que ver conmigo, siempre. Pero no intento un protagonismo absoluto. Intento evaluar las acciones, las conclusiones que saco en ciertos momentos, por etcétera, y compartirlo. Pero no todo es Julio. Al menos lo intento. Si en algún momento fallo, háganmelo saber. Pero trato de no hacer un alter ego de mi persona cuando estoy contando estas cosas. Y sí me acuerdo, porque me quedó marcado. Yo digo, ¿y esto? Conversando del tema de los templos, de las iglesias, las catedrales, muchas veces he recibido lecciones extraordinarias sobre arquitectura sagrada. Yo ya tenía, a partir del estudio del arqueómetro, un libro bastante prohibido, por cierto, pero me fascinaban las dimensiones, los porqués, todo lo que significa el desarrollo arquitectónico de un elemento como es una iglesia, que todo tiene un trabajo, una geometría sagrada muy particular. O sea, hay algo detrás de todo esto, no es mera casualidad. Hay todo un estudio, incluso energético, que un día espero poder desarrollarlo dentro de mis pobres conocimientos, pero entiendo cómo era esto. Y mientras conversábamos con el querido Micael, me dice en un determinado momento, qué difícil fue para vos mantener la calma ese día que discutías con la monjita, ¿no? Y bueno, yo escuché y creí no escuchar. Fue muy sorprendente para mí. Le digo, ¿perdón? Le digo, ¿qué? ¿Te referís? Sí, me refiero. Y me dio el nombre, la iglesia Stella Maris. Digo, pero... Dice, ese día el espíritu crístico actuó en vos. Y lo sé porque todos los que estamos interconectados lo sabemos. No te olvides que estamos ahora integrados. Es una integración que va tomando conciencia, pero integración al fin. Así como vos tenés acceso a vivencias propias, vos podés hablar de mí como si fueras yo, y yo puedo hablar de vos como si fueras vos. ¿Sí? Sí. El espíritu crístico nos conecta, ¿ok? Compartimos archivos, sí, ya sé, pero ¿cómo? Dice, ese día, lo anormal de la situación era tu calma. De hecho, tu querido amigo se dio cuenta y te lo hizo saber. Digo, pero ¿cómo podés saber eso? Porque todo, absolutamente todo queda registrado. Sucede que es tanta la información
que un ser humano en condiciones normales no puede evaluarlas. Esto ya es una condición anormal, está fuera de norma. Podemos ir como si tuviéramos un gran cronómetro gigante, minuto a minuto, y se representan imágenes, vivencias, sonidos. Somos una entidad absolutamente, como seres humanos, absolutamente enorme. Enorme. Y cuando comenzamos a desarrollar ese día, él me hizo ver muchas acciones mías, muchas actitudes mías, que si yo no hubiera tenido algo en mi interior que enfriara el agua para no llegar al punto de hervor, otra hubiera sido la historia. Dice, la energía crística, como él la mencionaba, es un regulador enorme. Es como si fuera un colchón de contención. Dice, no podemos explicar de diferentes áreas, pero la más importante se fundamenta en el amor y la paz. El amor lleva a la paz lleva al amor invariablemente. Se cierra ahí un hermoso círculo virtuoso. Vos actuaste con amor. Ese respeto. No digo que le tuvieras cariño, porque es evidente que tenías ganas de pegar 2 gritos y decirle, retírese ya mismo. Ya está, no importa, lo pensaste. O sea que también tenemos acceso a los pensamientos del momento. Pero lo importante es la evaluación de la situación. Y fue involuntario para vos no lo hiciste en forma voluntaria. Actuó tu energía a favor del momento. ¿Querés sumar el ámbito? Es un ámbito en el cual crísticamente, digamos que estamos como si estuviéramos en casa, no es nuestro hogar, pero bueno, lo podemos considerar nuestro hogar. Está bien. Vibramos a una cierta frecuencia que la podemos considerar amigable dentro de todo. Se defienden las acciones del Cristo. Bueno, perfecto. Pero vos actuaste de manera natural, como debe actuar un ser humano. Lo antinatural es caer en la otra extrema, o sea, reaccionar. Accionar por encima de la acción, reaccionar. Y eso produce lo que produce. En general, situaciones completamente fuera de madre. Todo se va al cuerno, como dicen ustedes. Ese fue tu Micael, el tuyo, el personal. Así como mi Micael, en su momento, siendo Jesús, me determinó, o bien cuestiones de impaciencia y poco menos que pérdida de la normalidad, fueron muy pocas, pero fueron. Pero en general me daba todas las herramientas para tener paciencia, comprensión, tranquilidad, bajar la intención y la tensión que pueda ocurrir ante una circunstancia X. O sea que la esencia está en nosotros y actúa en forma automática poniéndonos límites a pesar nuestro. A pesar nuestro. Ahora, cuando ya llegan a un punto, esa intención de energía crística crece como para invadir absolutamente todo el sistema y actuar desde una célula hasta un pensamiento, imaginen, todo el entorno cambia, porque uno cambia. Eso es, yo sé que pinta a verdad de perogrullo, pero en general, cuando uno habla del cambio, lo primero que se menciona es el cambio interior. El hecho de que nosotros somos el cambio. Y a partir nuestro viene todo lo demás, por añadidura, por simple reacción directa, por simple consecuencia. Ese episodio me hizo aprender mucho. Primero, la enorme tensión y tristeza que mostraba esa mujer, mostrada y demostrada en un acto violento, porque estaba realmente violentando la situación.
¿Era feliz? ¿O el solo hecho de que existiera una entidad como yo, humana, que se enfrentaba, la sacaba de quicio? ¿O realmente su vida cobra a veces reacciones propias de alguien que no ha conseguido la felicidad llevando a cabo esa acción de amor, de entrega, como es llegar a ser una monja, por ejemplo? Yo supongo que ustedes han tenido experiencias, ni hablar de los que fueron a colegios de monjas, soportar a la madre superiora. Yo he tenido anécdotas de todo tipo al respecto, pero siempre llevadas desde una actitud, de una rectitud, valga, ¿no? Y una forma cuasi violenta que no condice con eso, con lo que son, como seres entregados completamente y amorosamente a un Dios amoroso. No sé, pueden ser excepciones, pero hay algo. Y como he tenido muchas ocasiones en las que se repitieron, no anécdotas de esta característica puntuales, pero momentos complicados, me deja pensando, si su Micael está despierto o está obturado por algo. Es tanta la presión de afuera que la interna no cumple con su objetivo. La dejo ahí para evaluar. Llegamos a nuestros 57 minutos y es el momento de decirles, amores míos, hoy por hoy llegamos al fin de este pequeño video, en el deseo, como digo siempre, de que mañana nos reencontremos. Las amo, los amo muchísimo. Gracias por la atención y gracias por la comprensión. ¿Nos encontramos mañana? Por favor, cuídense mucho. Chau, chau.